Bienvenidos a Desde Calatayud Voces de Sefarad. Soy Rabbi Yehuda ben Shlomo al-Bilbili, el de Bilbilis, y hoy vamos a comenzar un viaje extraordinario a través del tiempo, hasta llegar al año 919 de nuestra era, cuando un hombre llamado Samuel bar Shelomo fue enterrado en el cementerio judío de Calatayud, dejando tras de sí la lápida funeraria hebrea más antigua de Aragón y la tercera más antigua de toda España. Estamos en el año 1882. Mariano de la Hoz, periodista bilbilitano, supervisa las excavaciones para la construcción de un edificio en el barranco de las Pozas, junto a las Eras, debajo de Nuestra Señora de la Peña. De repente, los trabajadores descubren varios sepulcros que conservan todavía restos humanos. ¡Detengan las obras! Aquí hay algo extraordinario. Sobre uno de estos sepulcros, que mide 0,8 metros por 0,80, hay una lápida casi completa de piedra caliza con caracteres bastante raros. Nunca había visto nada igual en Calatayud. Mariano de la Hoz publica el hallazgo en el Diario de Calatayud el 9 de abril de 1882. La noticia llega a oídos del padre Fidel Fita, quien inmediatamente comprende la importancia del descubrimiento. Con el fin de descifrarla, el señor la Hoz la envía a la Real Academia de la Historia de Madrid, donde es fotografiada y publicada posteriormente en su boletín de la Real Academia de la Historia. Esta lápida podría ser una de las inscripciones hebreas más antiguas de España. Debemos estudiarla con el máximo rigor. José de Liñán, miembro de la Academia, la llevará a París para que sea examinada por los mejores hebraístas de Europa. En París, los prestigiosos hebraístas Loeb, Schwab y Dozy estudian minuciosamente la inscripción. Dozy, uno de los mejores especialistas de la época, la data en el año 919 de nuestra era, demostrando que la aljama judía de Calatayud ya existía bajo el califato de Abderramán III. Cette inscription est remarquable. Elle date du 11 de Cheshvan de l'année 4680 depuis la création du monde, selon le calendrier hébraïque, ce qui correspond au 11 octobre de l'année 919 de notre ère. C'est une découverte extraordinaire pour l'histoire des Juifs en Espagne. La traducción de la lápida es profundamente emotiva. Esta es la tumba de Samuel bar Shelomo. Su alma vive en el haz de los vivientes con los que descansan en Hebrón. Partió de este mundo presente el año 4680 del mes de Cheshvan. Pero, ¿quién era Samuel bar Shelomo? Imaginemos por un momento su vida en la Calatayud del siglo X. Soy Samuel, hijo de Salomón. He vivido en Calatayud, en el castillo de Job o de los judíos, como algunos llaman a nuestra ciudad y tiempo después en época cristiana será llamado de Doña Martina. He visto crecer a mis hijos, he trabajado la tierra, he orado en nuestra pequeña sinagoga. Ahora, enfermo y anciano, siento que mi tiempo se acaba, pero confío en que mi alma descansará con los patriarcas en Hebrón. Samuel murió un 11 de octubre del año 919. Su familia, siguiendo las tradiciones judías, lavó su cuerpo, lo envolvieron en un sudario blanco y lo enterraron antes de la puesta del sol. Sobre su tumba colocaron una lápida de piedra caliza local grabada con caracteres hebreos que perpetuarían su memoria. Mi querido Samuel ha partido hacia el mundo venidero. Hemos grabado en la piedra que su alma vive en el haz de los vivientes con los que descansan en Hebrón. Que su memoria sea bendición para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Pero la historia de esta lápida no termina con su descubrimiento. Después de su análisis en París, regresó a Calatayud. Sin embargo, el destino le tenía reservada una última prueba, la lápida desapareció. Hoy solo conservamos una fotografía de este tesoro arqueológico. La lápida de Samuel bar Shelomo es auténtica, sin lugar a dudas. Su importancia para la historia de los judíos en España es incalculable. Demuestra que ya en el siglo X existía una comunidad judía organizada en Calatayud, con sus propias tradiciones funerarias y su cementerio establecido. Los profesores Cantera, Burgos y Millás también la estudiaron y analizaron en profundidad, confirmando su autenticidad y su extraordinario valor histórico. ¿Cómo escribieron? Los hebraístas que han estudiado la gramática de este texto no llegan a una conclusión unánime acerca de su datación, siendo la fecha más admisible el 11 de Cheshvan del 4680 desde la creación del mundo, que corresponde al 11 de octubre del 919 de nuestra era. Esta lápida nos conecta directamente con los orígenes de la presencia judía en Calatayud. Nos habla de una comunidad que ya en el siglo X tenía sus propias tradiciones, su propio cementerio, su propia forma de honrar a los muertos. Samuel bar Shelomo no era solo un individuo, era parte de una comunidad que había echado raíces en nuestra tierra. Desde mi tumba en el cementerio andalusí, bajo el castillo de la Peña, he visto pasar los siglos, he visto crecer la judería, he visto llegar nuevas familias, he visto construir sinagogas y escuelas.
Mi lápida fue el primer testimonio escrito de nuestra presencia en esta tierra bendita. Pero no fue el único, hubo muchas más. El cementerio donde apareció la lápida bajo el castillo de la Peña era de época andalusí. Más tarde el cementerio medieval se trasladó unos 300 metros aproximadamente al Barranco de las Pozas desde la Puerta Furiega o de la Plana. De aquel cementerio medieval no quedan casi restos. Pero hubo otras lápidas importantes en Calatayud. En la historia de Calatayud que escribió Pérez de Nueros, cuyo original manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, se reproduce otra lápida funeraria hebrea del siglo XVII. Por los años de 1690, un labrador descubrió unas ruinas a las espaldas de la iglesia colegial de Nuestra Señora de la Peña, encontrando 4 sepulcros de piedra muy grandes, y en la cabecera de uno de ellos una piedra blanca de media vara en cuadro. Según el padre Fita, que estudió esta segunda lápida, está escrita en elegantes versos rimados que hacen honor a la destreza poética de los rabinos de Calatayud del siglo XIV. El hebraísta francés Schwab fue el primero que estudió en París la inscripción, llegando a la conclusión de que el difunto era nuestro maestro Rabí Mose, hijo de Joseph ben Cabra. La lápida de Samuel Barcelomo es más que una piedra grabada, es un puente entre el pasado y el presente, entre los muertos y los vivos, entre la memoria y el olvido. Aunque la lápida física haya desaparecido, su mensaje perdura, su alma vive en el haz de los vivientes. Cuando leo la traducción de esa lápida siento que Samuel Barcelomo sigue vivo. Su memoria ha atravesado más de 1000 años para llegar hasta nosotros. Es como si nos dijera: estuve aquí, viví aquí, amé esta tierra. No me olviden. En el próximo episodio de Desde Calatayud Voces de Sefarad, descubriremos el misterio de las llaves encontradas en las excavaciones arqueológicas de la Judería, una llave que abría una puerta que llevaba cerrada más de 600 años. Pero hay 2 llaves más del siglo XV procedentes de la Judería de Calatayud. Una llegó hasta Tel Aviv en Israel, el exilio exterior, y otra guardada en Calatayud durante generaciones por una familia conversa que ocupó altos cargos en Santa María. Hoy la guarda una familia bilbilitana con celo y respeto. El exilio interior de los judíos conversos y los criptojudíos. A veces los muertos nos hablan a través de las piedras. A veces una lápida de 1000 años es más elocuente que todos los libros de historia. Samuel Barcelomo seguirá eternamente entre nosotros en el haz de los vivientes, recordándonos que la memoria y el valor son el único antídoto contra el olvido. Soy Rabí Yehuda ben Shlomo al-Bilbili, el de Bilbilis, y esto ha sido Desde Calatayud Voces de Sefarad. Dirección y producción, Javier Bona.